Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Qué gusto poder saludarle nuevamente este lunes 15 de junio. Muchísimas gracias por su sintonía. Teníamos ya una semana de no vernos, pero aquí estamos para servirle de parte de todos los que hacemos este programa. De verdad que deseamos que su semana sea una semana bendecida, que usted pueda ponerla en manos de Dios para que todo lo que usted se proponga, usted y su familia, le salga de acuerdo con lo planeado. Esa es la idea. De parte de nosotros hemos preparado informaciones que esperamos le ayuden mucho a usted, a su familia, a sus vecinos. Esa es la idea. Así que gracias por su sintonía y porque este tema además creo que es un tema que es importante para todos, para que aprendamos. Tiene que ver con los cambios de peso repentinos. Yo no sé si usted de repente ha notado, le ha sucedido a usted o a un familiar cambios abruptos en su peso, ya sea que sube rápidamente de peso o que disminuye su peso de una manera considerable de un momento a otro. Si a usted le ha estado ocurriendo esto, si a un familiar suyo le ha estado ocurriendo esto, es bueno que usted preste atención porque de repente su cuerpo le puede estar indicando que algo no anda bien y que hay que atenderlo de inmediato. Sobre todo cuando usted no está llevando un plan alimenticio y de un momento a otro, como le digo, su peso cambia abruptamente. El médico internista y cardiólogo Juan Pablo Solís está con nosotros para ayudarnos un poco a entender cuáles podrían ser las causas principales de este aumento o este descenso de peso. Recuerde que si usted tiene una consulta que realizarnos, puede hacérnosla llegar vía escrito en el Facebook de Buen Día y también ponemos a su disposición el WhatsApp 6087-7777. Recuerde que usted también hace esta entrevista, así que la idea es que todos podamos aprender. Doctor Juan Pablo Solís, qué gusto tenerle aquí en la casa. Igualmente, Omar. Muchas gracias siempre por la invitación, ¿verdad? Y un temita que traemos hoy interesante, sí, ¿verdad? Porque vamos a ir hablando un poquitito de las causas, de cuándo es preocupante, cuándo podemos estar tranquilos. En realidad, pues algunas nos competen en el campo de nosotros, pero vamos a ir viendo porque hay muchísimas causas y lo importante es tratar de identificarlas y obviamente de abordarlas. Y creo, doctor, que la forma de hacerlo de la manera más ordenada es que hablemos de ambas partes, ¿verdad? De ambos polos, cuando se aumenta o cuando se disminuye de peso, porque entiendo, me explicaba usted que hay causas diferentes entre una y otra. Sí, correcto. Pero antes de arrancar, doctor, me gustaría que usted nos hable un poquito o que nos explique ¿cuáles son los parámetros que ustedes utilizan para hablar de un peso ideal en una persona? Es cierto. Cuando hablamos del peso, siempre el peso es muy importante porque es un parámetro que llamamos, Omar, antropométrico, ¿verdad? Es un parámetro que nos dice cómo está la fisionomía del cuerpo y todo. Y también el peso lo consideramos como un signo vital, ¿verdad? Cuando realmente revisamos a nuestros pacientes, así como le tomamos la presión, las pulsaciones, el peso es muy importante, ¿verdad? Entonces es importantísimo este concepto. Ahora, anteriormente, hace muchos años, se hablaba de un peso ideal. Entonces se decía, bueno, Omar, si usted mide, ¿qué mide? 1,90 m, Omar. Exactamente. Bueno, sí, 1,90 m, tu peso tiene que ser 90 kilos. Si alguien mide 1,70 m, tiene que ser 70. Pero en realidad eso se vio que no debería ser así porque hay parámetros, ¿verdad? Hay rangos. Y hay gente que sus características, su fisionomía, ¿verdad? Su herencia, tiende a ser o más delgada, más longilíneo, o tiende a veces ser un poquitito más corpulento. Entonces, lo ideal actualmente es hablar de índice de masa corporal, que es como actualmente definimos el peso de la mejor manera. Índice de masa corporal, lo que hacemos es que agarramos la estatura de la persona y el peso y los unimos. Y entonces nos da un número. Lo ideal es que ese número o esa normalidad más o menos sea entre 20 y 24.9 o 25. Entre 20 y 25 es lo que llamamos que es el índice de masa corporal normal. Ahora, hay algunas variables. Por ejemplo, lo ideal es que uno esté en un rango de normalidad y que tengamos las proporciones de hueso, de grasa y de músculo adecuado. Para entender eso, doctor, entonces tomamos la estatura y el peso. Correcto. Y lo dividimos. Sí, tal vez la forma exacta o la fórmula exacta es el peso, digamos 90 kilos la persona, dividido entre la estatura al cuadrado, digamos 90 kilos en tu caso, digamos, dividido entre 1.9 y el resultado lo volvemos a dividir entre 1.9, ¿ok? Entre los metros. Entonces el peso en kilos, digamos 70 kilos o 90 kilos, dividido entre la estatura en metros al cuadrado, digamos. Y si yo quiero ahorrarme toda esa operación matemática, doctor, ¿dónde me pueden decir a mí cuál es mi índice de masa corporal? Bueno, normalmente siempre que uno a una consulta, probablemente con solo pesarlo y medirlo, uno lo saca un momentito y se lo puede decir. Pero es importante porque es importante conocerlo. Y, por ejemplo, de repente yo digo, bueno, yo manejo un índice de masa corporal, por ejemplo, de 25, entonces yo digo, bueno, ya estoy en el límite superior. Yo sé que si a partir de acá empiezo a aumentar de peso, pues ya caería en grados de sobrepeso y si aumento mucho, incluso en grados de obesidad. Y al revés, si más bien estoy en límites bajitos, por ejemplo, estoy en cerca de 20,
sé que si pierdo unos cuantos o unas cuantas libritas, automáticamente voy a caer en algún grado de desnutrición. Entonces, nada más para repetir, el índice de masa corporal es la forma como más exacta porque nos da un rango, ¿verdad?, de acuerdo a la persona, y lo que hacemos es dividir el peso que tiene la persona, dividido en la parte de abajo ponemos la estatura en metros al cuadrado, digamos, o dividimos entre 2 veces la estatura. Doctor, en este tema de los aumentos de peso o de la disminución del peso, ¿qué es lo que ustedes atienden con más regularidad? ¿Que la gente aumente o que la gente pierda peso? Mira, creo que tal vez lo que más preocupa a la gente, porque las dos los vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi campo, que valoro mucho la parte de cardiología, lo que más veo es aumento de pesos relacionados a causas cardíacas, ¿verdad? Sobre todo la insuficiencia cardíaca, que ahora vamos a explicar un poquitito. Pero en general tal vez lo que más preocupa a la persona es los descensos de peso, digamos, abruptos. El otro concepto importante, a uno, digamos, o tenemos que prestar atención cuando uno pierde más de un 5% de peso y cuando no hay una causa, por ejemplo, porque a veces es que la persona se puso las pilas, está haciendo dieta, empezó un plan en el gimnasio, entonces a veces uno sabe que ese es el objetivo, perder peso. Pero cuando una persona inexplicablemente pierde más del 5% y sobre todo pierde más del 10% de su peso, ahí tiene que ser una señal de alarma. Por ejemplo, Omar, no sé, que vos estuvieras en, ¿qué?, 90 kilos, más o menos, bueno, 90 kilos, y de repente haciendo lo mismo, comiendo... Con esta cuarentena, doctor, ya los parámetros cambiaron. Cambiaron un Tenía poquito. que decírselo. Exactamente, pero digamos 90. Entonces decimos, bueno, si inexplicablemente Omar sigue haciendo su ejercicio, su dieta, su vida normal, y perdemos más de un 10%, o sea, perder más de 10 kilos, más de 9 kilos, o sea, perder 9, 10 kilos, ahí tiene que ser una señal de alerta, porque no es normal que uno pierda abruptamente tanto peso. Entonces, ya más de 5% de peso tiene que ponernos, o sea, deberíamos empezar a investigar esa causa, pero siempre es una alerta cuando uno pierde más del 10% de su peso. Como le decía, doctor, la idea de la entrevista es poder dividir ambas vertientes, el aumento de peso y la disminución del peso. Vamos a colocarles a ustedes en pantalla justamente información que el doctor Juan Pablo Solís nos había enviado sobre las principales causas que tienen que ver con el aumento de peso, para que usted también las anote. Y doctor, la idea es que usted nos las vaya explicando. Causas endocrinológicas es una de las primeras para aumentar. Sí, correcto. Y de hecho quizás es de las más frecuentes. Por ejemplo, una persona que viene haciendo todo normalmente y empieza a aumentar de peso, deberíamos, dentro de las primeras cosas que tenemos que descartar es, por ejemplo, problemas como resistencia a la insulina, problemas de tiroides, ovarios poliquísticos, que la persona sea diabético y no lo conozca. Entonces hay una fase de la diabetes en que empieza a aumentar de peso. Entonces, dentro de las causas endocrinológicas se encuentran esas y sobre todo problemas tiroideos. Omar, es de las cosas más frecuentes que uno siempre le dice al paciente, bueno, hagámonos unos exámenes de tiroides en sangre para ver cómo está funcionando el eje tiroideo. Y hay otras causas pues ya más raras, ¿verdad?, que se llaman síndromes de Cushing, síndromes, digamos, de otros trastornos hormonales, o digamos, también cuando la mujer está entrando en la perimenopausia, que haya fallo de hormonas estrogénicas, es una de las causas también más frecuentes que de repente la persona empieza a aumentar de peso, digamos, de manera inexplicable. El segundo punto, los medicamentos, también es muy importante porque a veces la persona viene utilizando medicamentos, algunas familias de medicamentos puede hacer que empiece a retener líquido la persona o que empiece a aumentar de peso. Hay medicamentos que indirectamente lo que producen es como ansiedad, entonces la persona empieza a aumentar peso por un mecanismo de ansiedad. Entonces la persona empieza a comer un poquitito más, a picar por acá y tal vez no lo percibe, ¿verdad? Nada más la persona siente un poquito más de hambre o de ansiedad, va y come. ¿Qué tipo de medicamentos, doctor? Mira, algunos, Omar, sobre todo antidepresivos me pueden dar eso. Algunos medicamentos también para enfermedades neurológicas pueden hacer que aumentemos de peso, ¿verdad? Son de las principales causas. Luego la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que eso sí lo vemos todos los días, es muy importante porque en la falla cardíaca, aquí el mecanismo sobre todo por retención de líquido. Entonces aquí lo que vemos es que cuando el paciente se empieza a descompensar, empieza a retener líquido y sí, rápidamente un paciente con insuficiencia cardíaca puede aumentar 1 kilo por día. Pero en realidad lo que está haciendo es reteniendo líquido, ¿verdad? Está aumentando, digamos, 1 kilo, pero es de líquido diariamente. Y cambios en el estado de ánimo también. Y de las cosas más frecuentes son lo que llamamos distimias, que es parte del espectro de depresiones. Que una persona deprimida, a veces por los mismos trastornos, digamos, neuronales que tiene y todo, tiende, digamos, a aumentar de peso. O sea, la persona depresiva muchas veces no quiere hacer nada, no se mueve mucho, no quiere salir de su cama, y entonces las mismas sustancias que producen la depresión pueden hacer que empiece a aumentar de peso. Doctor, estos cambios repentinos en el aumento de peso podrían también desencadenar
a ver, otros padecimientos colaterales, hipertensión, diabetes, por ejemplo. Sí, claro, importantísimo, ¿verdad? Porque es cierto, porque eso siempre, la pregunta que nos tenemos que hacer y lo que tenemos que investigar primero es qué está haciendo que aumente de peso, o sea, ¿por qué? Y tenemos que hacer una revisión completa por órganos y sistemas, decir, bueno, cómo anda la parte neurológica, cómo anda la parte endocrina, cómo está la parte de sus riñones, de su hígado y su corazón y la parte vascular. Tenemos que chequear todo. Pero como vos decís, independientemente, bueno, aparte de hacer eso, de buscar la causa, también puede tener consecuencias. O sea, si yo abruptamente, no sé, aumento 10 kilos en el último mes, automáticamente toda mi parte metabólica interna se va a alterar y también la presión, como vos decís. Entonces yo puedo pasar de tener una presión normal a empezar con datos de hipertensión. ¿Quiere decir, doctor, que además del aumento de peso es probable que el paciente, la persona, esté experimentando otros síntomas? Sí, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, por ejemplo, y casi siempre lo vemos, ¿verdad? Que la persona viene aumentando de peso, ¿verdad? Y sobre todo de una manera abrupta, entonces empieza con fatiga, empieza a veces con falta de aire, con dolores articulares, le duele la cintura. También podemos empezar a experimentar síntomas de la hipertensión, como vos decís. Y un dato importantísimo, Omar, es que por cada kilo que aumentemos, la presión tiende a subirse en promedio de 1 a 2 milímetros de mercurio, su presión. Entonces, por ejemplo, si la persona estaba en 130/80, que es una presión normal, pero aumentó 10 kilos, quiere decir que puede subir hasta 20 milímetros de mercurio su presión. Entonces, pasaría a tener depresiones de 130/80 a 150/90, más o menos. Wow. Entonces, también vamos a tener todos los síntomas que nos da la hipertensión, ¿verdad? Sí. Dolores de cabeza, mareos, zumbidos, cierta inestabilidad. Entonces, a veces eso también confunde, porque por un lado uno dice, bueno, vengo a tener una serie de síntomas, digamos que puede ser relacionados a la tiroides, por ejemplo, pero por otro lado también la persona se está mareando más, se quiso descomponer en alguna oportunidad, le duele la cabeza, le duele la cintura. Entonces, siempre es un reto, digamos. Yo creo que siempre esto, lo interesante es que, digamos, o lo que hay que hacer es muy exhaustivo, porque hay que siempre tratar de llegarle a la causa, a la misma vez atender los síntomas, y muchas veces transitoriamente, mientras vamos investigando, por ejemplo, hay que tratar estas consecuencias, como vos decías, digamos, lo de la hipertensión o lo del azúcar, ¿verdad? Doctor, siempre que hay aumento de peso, ¿también pueden variar los niveles de colesterol, de triglicéridos? No siempre, pero digamos, en la mayoría de los pacientes sí. En la mayoría de los pacientes sí, porque metabólicamente muchas cosas se alteran, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, digamos, al tener más volumen corporal y todo, internamente también se alteran muchas cosas. Entonces podemos empezar a tener problemas en los triglicéridos principalmente, se nos puede subir un poquitito el ácido úrico, se nos puede subir un poquitito el colesterol, ¿verdad? La presión un poquitito más alta. Pero hay personas que no, digamos, hay algunas causas en que podemos tener, por ejemplo, lo que te decía del paciente con insuficiencia cardíaca, que tiene un corazón grande, un corazón que está débil, que empieza a aumentar de peso porque retiene mucho líquido. Empezamos a retener líquido, entonces normalmente cuando es por insuficiencia cardíaca pura, probablemente sus parámetros metabólicos, o sea, lo que es los triglicéridos, el colesterol, ácido úrico, riñones, todo, probablemente va a estar funcionando bien, porque el problema principal o aquí el problema primario es su corazón, por ejemplo. 8:14 de la mañana. Si usted recientemente acaba de encender el televisor de su casa, de su trabajo, le cuento que el doctor Juan Pablo Solís nos está acompañando para hablar sobre los cambios abruptos en nuestro peso, ya sean aumento de peso o disminución del peso, que también es importante tomarlo en cuenta. Algunas de las causas principales que nos da el doctor sobre este aumento de peso, para que usted también lo considere, son causas endocrinológicas, como por ejemplo problemas de tiroides. También nos hablaba el doctor de uso de medicamentos que generen retención de líquido, insuficiencia cardíaca e incluso el estado de ánimo también, que esto me llama mucho la atención, podría incidir en que nuestro peso aumente. Y ojo con esto, porque si aumenta nuestro peso también pueden variar nuestros niveles, como usted escuchaba al doctor, de colesterol, de triglicéridos e incluso desarrollar padecimientos colaterales como hipertensión. Si usted tiene una consulta que realizarnos, háganosla llegar en este momento, 6087, ahí lo tiene, 7777. A veces se me enredan tanto los números. Y también el Facebook de Buen Día. De hecho, tenemos muchas consultas porque la idea de la entrevista es primero hablar de las causas del aumento de peso y luego también de la disminución del peso. El doctor nos está desarrollando primero el aumento de peso. Doctor, y tengo muchas consultas de personas que me gustaría ir colocándole a usted para ir evacuándolas también. Sí. Por ejemplo, por acá lo tengo, doña Milena López dice que tiene 51 años, doctor, ella padece de nódulos en la tiroides de 4 centímetros, pero tiene 4 años de estar así.
Ahora ella subió de peso y le da mucha taquicardia y toma merodrina y atenolol. Lo que le preocupa es el aumento de peso, donde ella era bastante delgada y ahora tiene mucho más en la parte del abdomen. Sí. ¿Hay una relación directa entre estos padecimientos y el aumento? Sí, la respuesta es que sí puede haber, la verdad, porque como dijimos ahora, las causas más frecuentes son los trastornos tiroideos. Nos está poniendo acá, bueno, hay varios datos importantes. Primero, por la edad, uno sabe que ya la mujer cuando va entrando en esa perimenopausia, esa menopausia, esa falta de estrógenos normales que entra la mujer en la menopausia, eso es una causa frecuente de que empiece a haber, digamos, que el metabolismo sea un poquito más lento y que la mujer fácilmente aumente de peso. Entonces, digamos, la edad es algo muy importante en ella. Pero el otro dato es importantísimo, tiene nódulos tiroideos, son nódulos grandes, ¿verdad? Hasta 4 centímetros, y a veces esos nódulos tiroideos empiezan a funcionar mal. Entonces, pueden hacer... Cuando la tiroides funciona mal, digamos, o produce poco hormona tiroidea, caemos en lo que se llama un hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, uno de los datos más importantes es que la persona fácilmente tiende a aumentar de peso. Entonces, digamos, aquí tenemos dos condiciones en las que podemos explicar lo que le está pasando. Ahora, obviamente, tiene que ponerse en control, hay que revisar cómo andan esos niveles de hormona tiroidea, idealmente también ver con su ginecólogo o su ginecóloga cómo está también la parte hormonal, ¿verdad? Para ver si se le puede ayudar en ese sentido, ¿verdad? Pero muchas veces a través de cambios en estilos de vida, un poquitito más de ejercicio y a veces regulando el problema de la tiroides, entonces se va a regular el problemita del peso, ¿verdad? Que presenta. Dice Mar Mora dice que la consulta es que el esposo el 27 de mayo, doctor, tuvo un sangrado debido a una úlcera gástrica que se le había desarrollado. Ella ha notado que ha bajado de peso prácticamente sin una razón aparente. Él está con tratamiento justamente con omeprazol y el esposo tiene 54 años. ¿Esta podría ser, esta úlcera gástrica, una causa de su disminución de peso? Sí, bueno, interesante también, porque ya vamos a entrar en eso, pero bueno, lo podemos usar de... Por eso de una vez la planteaba, claro, para ir hablando ya de la otra parte. Porque es cierto, digamos, las pérdidas de peso normalmente nos pueden traducir causas más peligrosas, ¿verdad? Pérdidas de peso, que a veces puede ser desde algo digestivo, puede ser una anemia. Por ejemplo, hay personas que antes de, por ejemplo, desarrollar un sangrado así abrupto y todo, empiezan a tener ulceritas que empiezan a sangrar, yo empiezo a tener mi hemoglobina baja, empiezo a tener anemia y entonces a veces asociado a todos los trastornos que produce la anemia, yo puedo empezar a perder peso, ¿verdad? Normalmente la anemia hace que se irrigue menos los tejidos, que haya menos oxigenación del cerebro, a veces yo puedo caer como un cuadro de cansancio, de fatiga, de depresión, entonces a veces hay gente que interesantemente la depresión o digamos, momentos de ansiedad, de estrés, hacen más bien que pierda rápidamente de peso. Pero entonces este ejemplo nos sirve justamente para abrir todo el espectro de posibilidades que hay, pero exactamente una causa de una pérdida de sangre, muy importante, puede ser, digamos, una de las etiologías o de las causas que pueden hacer que, digamos, que pierda peso también. Y por otro lado también, cuando el sangrado digestivo, por ejemplo, ha sido por úlceras, por úlceras importantes, por alguna varices esofágicas, también eso nos puede traducir que haya otro tipo de problemas, digamos, como un problema crónico en el hígado, digamos una cirrosis, o algunas úlceras importantes, hay que tomar biopsias, ¿verdad? Porque pueden haber algunos tumorcillos, incluso algunos tipos de cáncer, que bueno, se pueden asociar a sangrados digestivos y también por su condición oncológica, por su condición de cáncer, ser una de las causas que esté perdiendo peso también. Vamos a ver, de hecho, en pantalla de una vez otras de las principales causas de esta pérdida de peso repentina que el doctor está explicando, como para ya desarrollar esta parte, porque otra de las causas que usted nos dice, doctor, también son endocrinológicas. Sí, exactamente. Las causas endocrinológicas también es de lo primero que tenemos que descartar, ¿verdad? Hay personas, igual que los problemas tiroideos, pero hacia el otro extremo, digamos, cuando la tiroides empieza a funcionar mucho, que eso se llama un hipertiroidismo, pueden hacer que todo el metabolismo del cuerpo funcione muy acelerado y la persona entonces empieza a perder peso rápidamente. También, por ejemplo, una persona diabética, en algunos momentos la diabetes, cuando se descompensa, puede hacer un estado que se llama catabólico, un estado donde el cuerpo se empieza, digamos, como a consumir por su misma diabetes, entonces empieza a quemar proteínas, empieza más bien a perder peso, a orinar mucho. Entonces, las causas endocrinológicas son muy importantes en esto. También hay otras causas, digamos, por falta de algunas hormonas, en que la persona rápidamente puede perder peso, o si es un niño en desarrollo, de repente empieza a tener un aplaneamiento en sus curvas de desarrollo y por ejemplo, no crece lo suficiente. Luego tumorales o neoplasias, digamos, cáncer, es de las causas más importantes también en pérdidas de peso. Y de hecho es quizás de las cosas que más nos asustan, porque una persona que la empezamos a ver muy jaladilla, muy adelgazada y todo, fue pucha, y a veces incluso hasta la coloración nos debe orientar a que tenemos que descartar que no haya un problema ahí tumoral. Las causas inflamatorias, infecciosas también,
Puede ser que la persona esté teniendo alguna infección crónica, por ejemplo, la tuberculosis muchas veces, aparte que da tos y flemillas crónicamente, que la persona puede confundir con alergias o que había fumado y todo. La tuberculosis a veces es el único que da, ¿verdad? Pero en algún momento la persona empieza a caer en un estado de pérdida de peso importante. Causas inflamatorias, las enfermedades reumatológicas inflamatorias pueden producirlo. También muchas veces en algunos problemas cardíacos, sobre todo de taquicardias, de arritmias o en algunos estadios de insuficiencia cardíaca, la persona puede empezar a perder peso muy rápidamente y eso tiene muy mal pronóstico. Doctor, ¿a partir de cuánta pérdida de peso, sin razón aparente, ya se puede considerar una señal de alarma? Bueno, siempre hay que empezar a poner atención cuando perdemos más de un 5%, ¿verdad? De peso, pero siempre es alarmante o es algo que hay que correr y ver cuando es más de un 10%. Entonces, por ejemplo, si yo peso, no sé, 60 kilos y ya empiezo, o sea, a perder 6 kilos o más de mi peso habitual, ahí es algo que no es normal, ¿verdad? Que yo tengo que buscarle la causa. Entonces ya más de un 10% siempre es alarmante, nunca es algo fisiológico. Bueno, salvo algunas condiciones, como decíamos, en que la persona, pues sí, se propuso desde principio de año empezar un programa rígido de ejercicio, se puso con su entrenador, fue nutricionista, cambió totalmente la dieta, pues es así, más bien esas son las metas que ocupamos, ir bajando progresivamente de peso. Pero si no hay una causa, digamos, estricta, aparente de esto, sí hay que poner mucha atención, Omar. Claro. En su opinión profesional, doctor, porque yo veo ambos lados, ¿verdad? Ajá. Tanto el aumento como la disminución, Sí. y ambas me parecen peligrosas. Claro. Pero en su opinión profesional, doctor, ¿qué es más peligroso, el aumento de peso o la disminución repentina? Mire, generalmente la disminución es más peligrosa porque casi siempre nos traduce o nos puede traducir alguna enfermedad tal vez peligrosa, alguna enfermedad incluso oncológica, una enfermedad final o una enfermedad reumatológica que va a ocupar un tratamiento crónico, ¿verdad? El aumento muchas veces va relacionado a cuestiones psicológicas, a que está comiendo un poquito más, a que se me está descompensando de la insuficiencia cardíaca, entonces, bueno, tengo que ajustar tratamientos y todo. Pero realmente las causas más peligrosas son los descensos de peso, digamos, y sobre todo así muy abruptos. Tenemos una consulta de parte de un caballero, lo vamos a atender, doctor. Buenos días. Perfecto. Buenos días, le consulto al doctor recomendaciones sobre exámenes y ajustes que pueda hacer. Tengo 43 años y en los últimos 5 años se me ha complicado bastante la pérdida de peso, a pesar de haber seguido bastantes regímenes de alimentación con diferentes especialistas en la materia. Lo último que he pretendido hacer son algunas pruebas hormonales, sin embargo las tengo pendientes. Y soy tratado con fluoxetina y con algunos antihipertensivos, irbesartán y... Bueno, muchas gracias y bastante claro, doctor. En el dado caso que haya aumento de peso, no se logre bajar de peso por ninguna razón, él siento que está entrenando, eso lo decía, que lleva un régimen alimenticio. Correcto. ¿Qué exámenes se puede realizar una persona? Sí, probablemente alguien que uno dice, no, mira, está haciendo todo lo correcto, ahora está con un programa nutricional, está haciendo ejercicio y todo, y no llegamos a las metas o no logramos, probablemente hay que hacer una serie de exámenes que van desde la parte endocrinológica, ¿verdad? Probablemente hay que hacerse un examen de tiroides que se llama TSH y T4 libre, hay que hacer también un examen para ver cómo está el eje de lo que son las hormonas que tienen que ver con la insulina, y hay una cosa muy importante que se llama índice de HOMA, se escribe con H, HOMA, que ese me dice si hay resistencia a la insulina, porque a veces puede ser que yo no sea diabético, pero antes de que sea diabético empiece a tener resistencia a la insulina y esa sea la causa. Luego hay que hacer pruebas de los riñones, hay que hacer pruebas del hígado, porque también el hígado graso es una de las causas que a veces me dificulta esto, ¿verdad? Eso desde el punto de vista endocrinológico, probablemente igual habría que chequear un poquitito cómo está la hemoglobina, que no tenga anemia, cómo están las defensas, y probablemente desde el punto de vista cardíaco también habría que chequearlo, ¿verdad? Que siempre el examen que aconsejamos para revisar la parte cardíaca es un ecocardiograma, que es un ultrasonido de corazón. Pero sí, estos casos a veces hay que verlos, digamos, integralmente. Muchas veces hay que estar en contacto con su nutricionista, estar en contacto con el médico de cabecera, con el endocrinólogo, el cardiólogo, porque a veces todos tenemos que ir aportando un poquitito desde nuestro punto de vista. Lo otro importante, a veces también, y eso no hay que aburrirse por eso, pero cuando la persona está perdiendo peso, por mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, los descensos de peso, digamos, que yo empecé a subir rápidamente de peso, bueno, al final era una causa endocrinológica, la corregimos y empiezo a bajar de peso. Pero muchas veces el descenso de peso es como en escalera. De repente yo digo, mira, es que iba súper bien, bajé 5 kilos, mira, y me estanqué. No, o sea, no he podido bajar más durante varios meses, pero eso es porque el cuerpo tiene ciertos mecanismos en que para
prevenir, digamos, una pérdida abrupta de peso, lo va haciendo como en escalera. Probablemente, aunque yo haga todo bien, va a pasar un tiempo donde yo no me mueva ese peso. Por ejemplo, Comar, que vos bajaste, no sé, de 90 a 85 kilos, porque esa era y tu meta era llegar a 80, probablemente te vas a quedar ahí en 85 durante algunos meses, aunque hagas todo bien y le ponga más a la dieta, más al ejercicio, pero va a llegar un momento donde otra vez hacemos como otro escalón, otra vez de repente, en unos meses, de repente uno dice, no, mira, bajé 2 o 3 kilos más. ¿Este comportamiento es normal? Sí, es más bien esperable, es esperable. Es esperable. Sí, porque también a veces la persona o se frustra un poco, la persona dice, es que verás que empecé la nutrición y bajé 3 kilos el primer mes, 2 kilos más el segundo mes y el tercer mes, mira, he bajado 100 gramos y no puedo, ¿verdad? Porque esto no es lineal. Normalmente la pérdida de peso no es que va a ir ahí para abajo como en una curva, sino que tiende a ser más bien como en escalera. Gradual. Sí. Jessy Calderón, doctor, le escribe y dice que tiene 34 años, ella ha aumentado más de 10 kilos. Dice prácticamente, Jessy, que come lo normal, pero padece de hipertensión prematura, toma el medicamento y recientemente ella fue diagnosticada como paciente diabética y la medicaron. A veces ella retiene líquido y quiere saber si estos podrían ser factores también de este aumento de peso, porque fueron 10 kilos. Sí, correcto, es bastante y sobre todo para una persona tan joven, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, 10 kilogramos en una persona muy joven en un tiempo muy corto no es normal. Sin embargo, el caso aquí, yo creo que el punto más importante aquí es la diabetes, ¿verdad? La diabetes tiene una serie de mecanismos, no solo me trastorna la parte del azúcar, sino que tiene que ver con muchos mecanismos metabólicos, de triglicéridos, de colesterol, que tiene que ver con el peso, con resistencia a la insulina. Afortunadamente, tal vez la buena noticia es que controlando bien el azúcar y usando medicamentos adecuados, la persona puede empezar a perder peso. Hay medicamentos que están, digamos, comprobados que nos ayudan a bajar de peso en la diabetes o prediabetes. Por ejemplo, la metformina, que es uno de los más viejitos, que se utiliza y todo, es uno de los que se ha visto que ayuda a perder de peso. O sea, independientemente del mecanismo que tiene sobre el azúcar, ayuda también a perder el peso. Y ahora hay una familia muy interesante de medicamentos nuevos, que tienen un nombre así medio raro, inhibidores de SGLT1 se llaman. Son unos medicamentos que me bloquean, digamos, un sitio a nivel del riñón que hace que la persona también le ayude a perder peso, que funcionan como diuréticos, ayudan, digamos, a que orinemos un poquito más, pero el otro mecanismo importantísimo es que tienden a perder peso. Entonces, a veces en las personas jóvenes, bueno, aparte obviamente compensar bien el azúcar, que quizás es lo más importante y todo, tenemos que adecuar los medicamentos a que también tengan ese otro tipo de efectos como la pérdida de peso. Hablando de personas jóvenes, del caso que nos envía doña Gina González, dice que el hijo, y atención a esto, padres, porque creo que también puede ser bastante frecuente en nuestros adolescentes o en nuestros adultos jóvenes. Dice doña Gina que el hijo ha bajado mucho de peso porque está eliminando las harinas. Pero la doctora le dijo que no era necesario dejar de comerlas por completo, que podía comer, pero en porciones. Pero aún así, él no lo hace y continuó bajando o eliminando las harinas. Pesaba 78 y ahora pesa 73. Él tiene 17 años, doctor. Pero yo además le agregaría al planteamiento que nos hace doña Gina es cuáles son los riesgos de que una persona de un momento a otro interrumpa una alimentación que venía trayendo ya durante años, como quitar algo tan esencial como harinas. Sí, es cierto, qué bueno y qué dicha que nos sirve de ejemplo, ¿verdad, Omar? Digamos, tenemos diferentes grupos de alimentos, ¿verdad? Están lo que son las leguminosas, las frutas, las proteínas, y las harinas y las grasas. Las harinas son importantes, o sea, cada uno de los grupos son importantes, ¿verdad? Las harinas son muy importantes porque son como la fuente primaria de energía que ocupa el cuerpo. O sea, si yo me como un poquito digamos, de arroz y frijoles o arroz con ensalada, probablemente mi cuerpo lo primero que va a utilizar es el arroz, las harinas, el pan, porque eso es lo que me va a dar como energía inmediata. Probablemente lo más efectivo para bajar de peso es justamente ir eliminando las harinas, ir bajando. Pero yo creo que a la edad que está este muchacho, era un muchacho de 17 años que todavía está en pleno crecimiento, está todavía desarrollando su cerebro, ¿verdad? Un muchacho así tan joven, sí tiene que tener mucho cuidado de no eliminarlas completamente. Probablemente si llegamos a bajarlas a un punto en que, bueno, teniendo una carga de harinas bajita, sea lo ideal. El otro que yo les recomiendo siempre ese tipo de cosas, hacerlos de la mano de un experto, de un especialista en nutrición, ¿verdad? Porque es interesante, la dieta que ocupa ese muchacho probablemente no es la dieta que ocupo yo ni la que ocupo Omar. O sea, cada uno va a tener sus requerimientos diferentes, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la edad
y al sexo. Entonces es muy, muy importante. Entonces, y lo que me decías, y esa segunda parte me parece interesantísimo, digamos, el problema de quitarlas totalmente, porque vemos que hay dietas que son muy efectivas para bajar de peso, en que quitan totalmente las harinas. Se ha visto que sí, que son muy, muy efectivas para bajar de peso, pero el dilema ahorita, o lo que se está escribiendo en el mundo, es que se sabe que esas personas que hacen esas dietas muy, muy estrictas, tienen más riesgo a futuro incluso de ser diabéticos, irónicamente. Irónicamente, al quitar todas las harinas y empezar a alimentarme, digamos, solo de ensaladas, de proteínas o de grasas, que son los otros grupos alimenticios, que tiene el riesgo de que esa persona a futuro desarrolle más bien diabetes. Y lo que se cree es que el páncreas y el cuerpo en general cae como en un estado de estrés, o sea, hay un estrés permanente porque el cuerpo tiene que tratar de sacar digamos, esa harina o esa glucosa de otros lugares, entonces tiene que poner a trabajar el hígado, tiene que quemar grasitas, tiene que usar otras vías metabólicas que no son las habituales para sacar esa fuente primaria de energía. Entonces se ha visto que las personas que hacen esto a futuro podrían, digamos, tener más riesgo de desarrollar una diabetes. Doctor, un punto que no hemos desarrollado es cuando esta pérdida de peso abrupta, significativa, ocurre en una persona mayor. Si es en un adulto mayor, ¿esto representa mayor peligrosidad? Mira, sí, Omar, por varias cosas. Primero, porque nos puede decir que haya una condición muy aguda, digamos, como un problema agudo de tiroides o endocrino, por un lado. También en la parte de nosotros cardíaca, cuando un paciente, por ejemplo, con un corazón dañadito, con insuficiencia cardíaca o que ha tenido un infarto, empieza a perder muchísimo de peso, tiene muy mal pronóstico porque casi siempre me habla que está cayendo en un estadio final de la enfermedad. Y también así funciona en la mayoría de los órganos. Digamos, alguien que tiene un problema en los riñones y que viene pues estable, tal vez está en diálisis y todo, y de repente, repentinamente, en un par de meses perdió 10 kilos, también eso me habla de que estamos cayendo en un estadio, digamos, final o muy avanzado de la enfermedad crónica. Eso por un lado. Y también que un adulto mayor también que empieza a perder peso muy rápido, de las causas o de las primeras causas que tenemos que buscar y descartar es que no sea que tiene algún tumor oculto, ¿verdad? Alguna neoplasia, algún cáncer por ahí oculto. Entonces, siempre en los adultos mayores, como ya hemos dicho, la pérdida de peso, no, o sea, en esos rangos nunca es normal, pero en los adultos mayores tiene otra connotación y es algo que todavía nos preocupa más, ¿verdad? Porque puede ser o puede traducirnos una causa más peligrosa aún. Sé que usted mencionaba problemas cardíacos, psicológicos, inflamaciones, infecciones. Claro. Pero una alergia alimentaria, doctor, también puede ser una causa de perder peso. Sí, Omar, digamos, algunos y sobre todo en adultos, por ejemplo en niños, que lo que más vemos es problemas con las proteínas digamos, de las fórmulas o con la lactosa, realmente se va a manifestar como vómito y todo, el niño generalmente va a dejar de crecer, pero en adultos vemos también los problemas de intolerancia a la lactosa, y también la enfermedad celíaca o la enfermedad por gluten es una de las causas, digamos, que actualmente se está viendo muchísimo. Es una enfermedad que parece que ha ido aumentando en el mundo por causas que no se desconocen o por los patrones alimenticios que tenemos. Pero lo interesante es que a veces los problemas de gluten o lo que llamamos enfermedad celíaca es una causa que puede empezar con problemas digestivos, distensión, diarreas, estreñimiento. Hay gente que le da más bien mucho dolor en articulaciones, pero a veces también se puede manifestar en empezar a tener problemas de peso, casi siempre de la mano de otras cosas, ¿verdad? De tener dolor de cabeza, dolores abdominales, distensión, pero también la persona puede empezar a perder peso, correcto. Carol Castillo le está escribiendo, doctor, dice que la pareja de ella no logra subir de peso a pesar de que hace ejercicios, pero dice Carol que curiosamente suda mucho cuando duerme, que si esto podría tener algo que ver en que, aunque, a pesar de que haga ejercicios, no estés aumentando de peso. Sí. Bueno, hay gente que metabólicamente, que tiene un metabolismo como muy acelerado y que entonces le cuesta ganar masa muscular. A veces también el punto está en que está haciendo mucho ejercicio, pero de repente está haciendo más bien o está usando vías metabólicas o una intensidad del ejercicio que más bien está quemando músculo, ¿verdad? Entonces eso es muy interesante. Por eso, digamos, yo aquí lo que le aconsejaría a Carol es que, bueno, probablemente hay que hacer algunos exámenes igual endocrinológicos, tiroides, descartar que no haya problemas de azúcar en sus riñones y todo, pero si eso está bien, el paso a seguir sería idealmente no que deje de hacer ejercicio, sino más bien que eventualmente se complemente con un nutricionista para que probablemente le readecue un poquitito la dieta a que probablemente lo que va a ocupar es comer más carbohidratos, más proteínas, más cosas que le venga, digamos, a suplementar el músculo. Entonces, que por un lado el ejercicio lo vaya haciendo, digamos, quemar más grasita y ganar un poco de masa muscular, pero con el complemento de tener más proteína, ¿verdad? Entiendo que en ambos casos, doctor, ya sea aumento o disminución de peso, el tratamiento
debe ser como integral porque las causas pueden ser varios factores. Ajá. Pero principalmente, ¿cuáles son los primeros pasos que se tienen que dar a la hora ya de regularle el peso a una persona, ya sea que subió o bajó mucho de peso? Sí, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a dieta? En todos los sentidos. ¿Qué es lo primero que una persona que ha notado aumento de peso debe hacer? ¿Y cómo tienen que tratarlo ustedes? Sí, exactamente. Que siempre vamos a estar primero en una fase como diagnóstico, Omar, en que precisamente mandamos exámenes, recomendamos algunas cosas. Habrá pacientes donde le tenemos que dejar la tarea que se esté pesando todos los días, tomando la presión frecuentemente, el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, le damos una serie de tareas. De la mano de tomarse generalmente exámenes, habrán pacientes en que tenemos que hacerle exámenes ya de imágenes, un ultrasonido de abdomen, un ecocardiograma del corazón, una prueba de esfuerzo, un TAC, ¿verdad? Algunos ocuparían algunos exámenes más profundos. Pero una vez que pasamos esa fase diagnóstica que llamamos, que son pues algunos días o semanas donde ocupamos vigilar al paciente y llegarle al diagnóstico, así va a venir el tratamiento. A veces encontramos que el problema es tiroideo, entonces es sencillo en el sentido que vamos a empezar un tratamiento ya sea o para subir los niveles de hormonas o para bajarlos. Entonces la parte, digamos, tiroidea siempre es algo que tenemos que valorar. Pero va a depender mucho, Omar, de lo que encontremos, ¿verdad? Si de fondo, por ejemplo, encontramos que es que se nos está deteriorando la insuficiencia cardíaca, que todo, y probablemente tenemos que, aparte de reajustar un poquitito la dieta, el consumo de sal de esa persona y todo, tenemos que acomodar las dosis de los medicamentos. Entonces, ya después de esa fase diagnóstica, la fase de manejo o de tratamiento, aparte que vamos a dar una serie de recomendaciones de acuerdo a cada paciente, de alimentación, de cantidad de ejercicio, de cosas que podemos hacer y no, esfuerzos que puede hacer y esfuerzos que tiene que evitar, tenemos que acompañarlo de tratamiento, pero el tratamiento va a ir muy dirigido a cuál sea la causa, Omar. Sí. Dice Ingrid López, doctor, que ella tiene 52 años, tiene la Mirena, come saludable, sale a caminar, en lugar de bajar de peso, resulta que más bien ella está aumentando de peso. Está en control con una nutricionista. ¿Cuál es su recomendación? Dice, ya le hicieron exámenes y al parecer está bien de todo. Pero en este caso, no sé, ella nos da el dato además de que tiene este método anticonceptivo. Sí. ¿Hay alguna relación en este caso? Bueno, yo creo que más que el método anticonceptivo, porque la Mirena es como como una T de cobre, ¿verdad? Que libera pequeñas cantidades de hormona y generalmente se queda ahí como muy a nivel local en el útero. En general las causas, digamos, hormonales en la mujer y sobre todo cuando está entrando en esa perimenopausia o menopausia, es una causa frecuente de que empiece a haber, digamos, problemas en lograr bajar de peso. Entonces yo creo que tal vez, o sea, si ya le dijeron que la parte, digamos, endocrinológica está bien, que con la nutrición estaba bien, probablemente el paso a seguir o lo que yo recomendaría es que consulte con su ginecólogo, porque a veces puede ser que, no sé, sea el momento de retirar la Mirena, de probar con otro método, de chequear cómo está su perfil, digamos, hormonal femenino, ahora cómo andan los niveles de hormona, de estrógenos, de progesterona, para ver si es que por ahí va el asunto, si por ahí va el problema de la resistencia a bajar de peso. Muy bien, una consulta más en video, doctor, de parte de un caballero. Claro. Buenos días. Buenos días. Doctor, mi peso actual en este momento es de 85 kilos y mido 1,86 m. La pregunta es cuánto es que tengo o cuál es el margen, o cuál es el resultado que me tiene que dar después de hacer la fórmula para saber si estoy bien o si me falta bajar o subir de peso. Muchas gracias. Perfecto. Recordemos la operación matemática que usted decía. Correcto. Vamos a aprovechar el caso de este compañero, ¿verdad? Que nos pone por acá. Si no mal recuerdo, 85 kilos y mide 1,86 m. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si aplicamos esta fórmula, 85, digamos, la fórmula sería, aprovechando el ejemplo, sería 85 dividido entre 1.86, que sería la estatura en metros, ¿verdad? Eso nos da 45 y eso lo volvemos a dividir entre 1.86. Entonces le da 24.5. Entonces, lo que yo le diría es que está perfecto, ¿verdad? Porque dijimos que el índice de masa corporal tiene que estar entre 20 y, digamos, 24.9, 25, entre 20 y 25, para simplificarlo. Entonces, él está en 24.5. O sea, quiere decir que está adecuado. Ahora, hay una excepción a esto, o tal vez algunas como acotaciones que podemos hacer a esta fórmula, porque obviamente ninguna fórmula es perfecta, alguien se saldrá de eso. Por ejemplo, se dice que si la persona hace mucho ejercicio, si es una persona que es atleta, donde su composición corporal principalmente es de músculo, y sobre todo cuando son ejercicios que desarrollan mucho la musculatura, ¿verdad? Como la halterofilia, levantar pesas, digamos, hacer remos, o sea, hay ejercicios que desarrollan mucho la parte muscular.
Entonces, a veces esto no aplica, porque puede ser que la persona, o sea, físicamente sea bien corpulento y todo, y de repente si aplicamos la fórmula nos va a dar un poquitito mayor, o sea, nos va a dar como que estuviera en un grado de sobrepeso. Probablemente entonces una persona que alza pesas, que hace halterofilia, aplicamos esta fórmula y de repente nos da índice de masa corporal, nos da 26.5, 27. Hagámoslo conmigo, a ver cómo andamos. Vamos Doctor, a de ver. una vez así aprendemos todos. Vea, yo mido 1,87 m. Ok. Y hoy amanecí pesando 97. Ah, bueno. No me lo pregunte otra vez, porque me da pena. Ok, aquí entonces, calladito. Pero tan bárbaro, sí. No, pero vea qué interesante. Bueno, por ejemplo, era como el ejemplo que decía. Digamos, si le aplicamos esta fórmula a Omar, le vamos a decir, Omar, te da 27.7. No le digo, ¿eh? O sea, nos daría como que estuviera en sobrepeso. Lo que pasa es que justamente vos te salís de esa regla, ¿verdad? Porque usted hace mucho ejercicio, hace sobre todo mucho ejercicio de pesa, todo muy corpulento. Entonces, en ese caso no aplica. O sea, en ese caso no aplicaría esta fórmula, sino que hay que adaptarlo a cada escenario. ¿Será que no aplica, doctor? Bueno, habría que hacer una composición para ver cómo anda la grasita corporal y otras cosas, pero probablemente tenga que ver más con que tener más masa muscular. Y el músculo pesa mucho más que el agua y que la grasa corporal que tenemos. Entonces, la gente que hace mucho ejercicio y que tiene mucha masa muscular, pues esa es una de las excepciones. Y lo otro, donde también somos un poquito más flexibles con esos parámetros, son con los adultos mayores. Se dice que un adulto mayor, uno debería tratar de andar en índice de masa corporal más bien altitos, 24.5, 25, incluso 26 o hasta 27. En los adultos mayores se prefiere estar, digamos, en un rango, digamos así, de un poquitito de sobrepeso. Un adulto mayor, más bien que anda en rangos muy bajitos, que anda cercano a 20 o menos de 20, o incluso que ya estamos en grado de nutrición, normalmente es más frágil. Es un adulto que si le entra una condición aguda, una infección y todo, normalmente el cuerpo no tiene cómo defenderse. Bien clara esa parte, doctor, para que todos allá en casa también la pongan en práctica, que está bien interesante saber ese dato. Vea, doctor, doña Vera Violeta dice, mi peso a los 35 años, después de tener mis 2 hijas y padeciendo de un trastorno afectivo bipolar, era de 51 kilos. El psiquiatra empezó a darme un medicamento que le dan a las personas epilépticas. Mi aumento de peso fue tan desmedido que en 4 años llegué a pesar 102 kilos. ¿Este medicamento, pregunta doña Vera, puede ser la razón de este aumento de peso tan abrupto? Bueno, sí, es cierto. Ahora que hablábamos de algunos medicamentos y todo, mencionaba algunos ejemplos, pero ahora que nos pone este ejemplo, doña Vera, pues sí, hay grupos de medicamentos que se utilizan, algunos para trastornos bipolares, para cuestiones depresivas, o hay familias de medicamentos que son anticonvulsivantes que sí pueden hacer un aumento de peso muy, muy importante. A veces, por el mismo medicamento, digamos, hace que yo aumente de peso, a veces el medicamento tiene un efecto que hace que retenga líquido, entonces mi aumento de peso es más que todo por retención de líquido, y a veces es porque hay medicamentos de estos que más bien me aumenta como la ansiedad, entonces la persona empieza, tal vez comía normal, pero empieza a tener mucho problema de ansiedad y le ocupa comer entre comidas y repetir la comida y todo, pero por un problema de ansiedad. Entonces, pues sí, la respuesta es que probablemente un abrupto así de peso tan importante como el que nos menciona doña Vera, sí sea muy en relación con la parte farmacológica. Entonces creo que eso sí habrá que revisarlo, Omar. Sí, habrá que... Katia, doctor, dice... Sí. Doctor, buenos días, me operaron de piedras en la vesícula y después de la operación dice que perdió 19 kilos, pero ya está nuevamente subiendo de peso. En este caso, ¿qué puede hacer ella? ¿Cuál sería la recomendación con respecto a su estilo de vida? Sí, bueno, el asunto es que cuando se quita la vesícula, digamos, cuando ya no tenemos vesícula, a veces el tránsito intestinal se altera un poco. Entonces, a veces, lo típico es que alguien, después de que se opere la vesícula y que todo salga bien, digamos, desde el punto de vista quirúrgico, empiece a que tiene que tener mucho cuidado con cómo come, con las cantidades y sobre todo con la comida que tiene grasa. Porque cada vez que pruebe esto o que venga una comida, sobre todo un poquito grasosa, puede ocasionarle cierta distensión, cierta llenura o que ocupe rápido el servicio. Entonces, a veces, el descenso de peso que vemos después de una cirugía de la vesícula, que nos quitan la vesícula, es porque empezamos, digamos, el tránsito intestinal o la digestión está más acelerada. Entonces, probablemente la persona tenga más episodios diarreicos, digamos, defeque un poquito más y más rápido. O hay gente que de repente nos cuenta, mira, yo iba al servicio una vez al día, después de la vesícula tengo que ir 2 o 3 veces al día a evacuar. Que desde cierto punto de vista es mejor, digamos, evitamos estreñimiento, evitamos un montón de complicaciones, cáncer de colon, de todo, es mejor. Pero sí hay que ponerle mucha atención porque sí, a veces la persona... Y como dijimos ahora, va a llegar un punto donde vamos, como en escalera, va a quedar ahí y probablemente después de eso el cuerpo va a empezar otra vez a subir. Y muchas veces también como en escalera, va a subir un peso, se va a quedar ahí, otro peso. Entonces probablemente, igual ahí lo que le recomendamos es que
En estos casos en particular hay que tratar de evitar las grasas de la comida, cosas pesadas. A veces la misma persona sabe que si le echa chile a la comida o ciertos condimentos y automáticamente eso es lo que le va a ocasionar pues la evacuación rápida. Entonces hay personas que básicamente modificando un poquitito la dieta es lo que ocupan, Omar. Doctor, muchísimas gracias por traer su conocimiento aquí a la Casa de Buen Día. Denos sus recomendaciones, porque creo que lo que se desprende de la entrevista es, ante cualquier cambio de peso, o para arriba o para abajo, es mejor consultar y sospechar. Sí, correcto, Omar. Yo creo que bueno, primero que deberíamos conocer bien nuestra estatura y nuestro peso, y con eso, pues ya sea preguntárselo a su médico, probablemente en internet hay fórmulas, calculadoras en que usted mete las dos variables y pum, y te tira el índice de masa corporal. Entonces, el primer mensaje que deberíamos conocer bien es nuestro peso, estatura y sobre todo el índice de masa corporal, que es lo que actualmente utilizamos como parámetro para seguirnos, ¿ok? Luego, que si empezamos a ver cambios de peso de más de un 5%, ya debe ser una alerta, y que sí deberíamos consultar donde el médico de cabecera. No necesariamente donde el cardiólogo, donde el internista inicialmente, sino yo muchas veces le digo, no, vaya donde su médico de cabecera, donde el que lo conoce, que le haga una revisión de pies a cabeza, le mande los exámenes iniciales, y de acuerdo a lo que salga, o si ya empiezan digamos, a ver algunos esbozos, pues ahí vamos a orientar, bueno, ocupamos ir ya donde el internista, o mejor váyase donde el endocrinólogo, o bueno, o puede ser algo cardíaco, bueno, mándenlo a nosotros y lo vemos con todo gusto. Entonces, cambios abruptos de pesos de más del 5%, le ponemos atención, ¿verdad? Siempre. Doctor, muchas gracias. No, siempre un placer. Bastante clara su exposición. Muchísimas gracias, don Omar. Un placer. Juan Pablo Solís es el doctor cardiólogo internista. Quiero dejarle un número de teléfono para que consulte con el doctor 2272-8964, 2272-8964 para que consulte con el doctor Juan Pablo Solís. Recuerde que esta entrevista también la ponemos dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día, por si usted quiere repasarla o dársela a un familiar también, pasarle el link para que pueda estudiar un poquito de esto que el doctor nos vino a desarrollar. Gracias, doctor, como siempre. Un placer, Omar. Muchísimas gracias.